En este primer vídeo dedicado a la Segunda Guerra Mundial hablaremos de sus orígenes, los totalitarismos de la época y los sistemas de alianzas que se produjeron. Y lo primero que nos planteamos es por qué se produjo un conflicto tan grande como la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos a verlo. Esta contienda duró un total de 6 años y fue la guerra más brutal y devastadora del siglo XX, tanto por pérdidas humanas, recursos empleados en la guerra e intensidad de los combates. Se enfrentaron por una parte los defensores de la democracia y del socialismo, es decir, los aliados, y por otra los defensores del fascismo, esto es, las potencias del eje. Y los desencadenantes fueron por una parte el expansionismo nazi japonés y por la otra la incapacidad de las democracias occidentales para frenar dicho expansionismo territorial. Y una vez hemos recordado los datos básicos de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que si necesitas más información sobre los desencadenantes, puedes verlo en el capítulo del periodo de entreguerras, la parte primera, y aquí en la izquierda precisamente tenemos un pequeño resumen del apartado desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial, donde podrás ver en profundidad por qué se inició la Segunda Guerra Mundial. Pero como resumen general diremos que el motivo principal fue el surgimiento de un nuevo orden internacional tras la Primera Guerra Mundial, decretado por el Tratado de Versalles, en la que los vencedores impusieron unas condiciones férreas a Alemania y al Imperio Austrohúngaro, y por otra parte los vencidos tuvieron una sensación de humillación, resentimiento y espíritu de revanchismo. Esto provocó el ascenso de los sistemas políticos totalitarios. Y si quieres profundizar más en los totalitarismos, te aconsejo que mires los vídeos que he hecho del fascismo, el nazismo y el estalinismo. Y vamos a seguir en este apartado hablando de los totalitarismos de la época. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial nacieron el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Ambas ideologías tenían una política exterior agresiva. Esto, unido al tercer totalitarismo opuesto a los dos, es decir, el comunismo, fue clave para el inicio de la contienda. La política expansionista de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés desafiaba constantemente el consenso de la Sociedad de Naciones, una organización internacional creada por el Tratado de Versalles, cuyo fin era establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Estos tres estados, Japón, Italia y Alemania, querían expandir sus fronteras, y para lograr este objetivo reforzaron a su ejército, impulsaron una carrera armamentística y el militarismo, exaltaron el sentimiento nacional y finalmente promovieron una política exterior agresiva contra sus vecinos. Y vamos a explicar ahora cómo agredieron estos tres países a sus vecinos. Empezamos con Alemania. El objetivo de ella era crear un gran imperio, lo que es el Tercer Reich, en las zonas ocupadas por pueblos germánicos. A esto Hitler lo llamaba el ensanchamiento del espacio vital, es decir, el Lebensraum. Para ello, en 1936 remilitarizó la región de Renania, que estaba prohibida precisamente hacerlo por el Tratado de Versalles. En el 38 ocupó Austria y a esto se le llamó el Anschluss, que es una palabra alemana que significa unión, reunión o anexión, y fue usada para invadir Austria. Y finalmente ese mismo año exigió a Checoslovaquia la entrega de los Sudetes, que era un territorio de su propiedad pero poblado por alemanes. Italia, por su parte, también agredió a terceros. El objetivo de Italia era recuperar su imperio colonial. Además, tenía interés en dos zonas especiales para su expansionismo, que eran los Balcanes, es decir, la salida del mar Adriático, y todo el Mediterráneo. ¿Qué hizo? Pues en 1935 ocupó Etiopía y en el 39 invadió Albania. En rojo en el mapa podemos ver las posesiones italianas antes de la Segunda Guerra Mundial y en rosa los territorios ocupados o capturados temporalmente después de septiembre de 1939. Y el tercero en discordia era Japón, cuyos objetivos eran ampliar sus territorios hacia China y dominar todo el Pacífico Oriental. Por tanto, sus intereses chocaban contra potencias europeas que estaban en la zona, pero sobre todo contra Estados Unidos. ¿Qué hizo? Pues en el 31 ocupó Manchuria y en el 37 inició la invasión de China.
Y si por un lado tenemos las tres potencias del eje con ansias de expansión, por la otra parte tenemos unas democracias débiles. Los estados totalitarios, recordemos, tenían políticas agresivas y una mentalidad expansionista, mientras que las democracias occidentales se debatían por una parte entre el aislacionismo de Estados Unidos o una preocupación por asuntos internos como el paro, la crisis económica o la agitación social. Además, si a todo esto unimos el fracaso de la Sociedad de Naciones, ahí tenemos un cóctel explosivo en el que se demuestra la debilidad de estas democracias occidentales. Y esta situación derivó en los acuerdos de Múnich, que fue una reunión convocada por Hitler para escuchar, por así decirlo, las quejas de Occidente ante el expansionismo alemán. Hitler lo que hizo fue falsas promesas de detener su expansión territorial, mientras que las potencias occidentales se creyeron ese cuento y claudicaron ante Alemania. Bueno, pues toda esta vorágine de conflictos generó una serie de alianzas entre ambas potencias. Vamos a verlas una por una. La división del mundo se hizo patente en esta época y ambos bandos forjaron toda una serie de alianzas previas, algunas inconcebibles como la de la Unión Soviética y Alemania. Empezamos con la de los totalitarismos. Alemania en el 36 firmó con Italia una alianza, el eje Roma-Berlín, que la renovó en el 39 llamándola el Pacto de Acero. En el 36 también firmó con Japón el Pacto Anticomintern y la unión de Japón, Alemania e Italia hizo que se firmara en el 40 el Pacto Tripartito o Pacto del Eje entre Roma, Berlín y Tokio. En dicho acuerdo todas ellas se reconocen como potencias hegemónicas en su zona y a este acuerdo se unen unos estados satélites como por ejemplo Hungría, la República Eslovaca, Bulgaria, Yugoslavia y Croacia. Y si todas las potencias del eje estaban aliadas, las democracias occidentales no eran menos y también hicieron lo mismo. En un principio, Gran Bretaña y Francia tenían una política de neutralidad, pero en 1939 Alemania reclamó a Polonia lo que es el corredor de Danzig, que es una zona fronteriza entre ambos países. Aquí lo podemos ver como es un territorio que se creó en el Tratado de Versalles y se extendía por la desembocadura del río Vístula. Aunque esta zona pertenecía antes de la Primera Guerra Mundial a Alemania, fue una especie de reivindicación para que Polonia tuviera una salida al mar. En este mapa podemos apreciar que era la única salida al mar que tenía Polonia. Bueno, pues como ya se lo olían Francia y Gran Bretaña, decidieron abandonar la neutralidad y se comprometieron con Polonia a ir a la guerra si Alemania la invadía, que era una cosa muy pero que muy probable. Y la última alianza fue la más rocambolesca, la firmada entre Alemania y la Unión Soviética en el Pacto Ribbentrop-Molotov o Pacto Germano-Soviético, para evitar que Francia se aliase con la URSS y que Gran Bretaña ayudase a Polonia. Se firmó justo 9 días antes de la contienda y el objetivo era muy claro, darse una tregua entre ambas potencias. Por una parte, Alemania quería evitar la guerra con la Unión Soviética al no querer mantener dos frentes, mientras que la Unión Soviética también quería evitar mantener dos frentes porque estaba inmerso en una guerra en el lejano oriente contra Japón y, lógicamente, esto le perjudicaría. Pero además había una cláusula secreta para el futuro reparto de Polonia entre ambas naciones, es decir, que con ello Alemania dejaba claras sus intenciones y la Unión Soviética también quería sacar tajada. Y con el pacto germano-soviético se puede decir que prácticamente 9 días después empezó la Segunda Guerra Mundial al invadir Alemania, Polonia y Francia y Gran Bretaña, es decir, los aliados, cumplieron su promesa de defender el ataque contra Polonia. Y así fue como empezó la Segunda Guerra Mundial, la contienda más dura y violenta de todo el siglo XX. Y para finalizar este capítulo veremos dos mapas. El primero es la distribución mundial de todas las potencias antes del conflicto, mientras que el segundo nos enseña cómo quedó distribuido el mundo entre dos bandos después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por una parte vemos en azul las potencias del eje y en color verde las potencias aliadas. Entre los aliados hubo dos etapas. La primera son los que entraron en guerra desde el inicio y la segunda, en color verde más claro, los que entraron en guerra a partir del ataque a Pearl Harbor.
Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcam.com.